Era una mañana clara, de esas en las que el sol se levanta temprano y la carretera parece infinita. El asfalto brillaba por el rocío que todavía no se evaporaba y el aire fresco entraba por la ventanilla abierta del camión. Pedro Ramírez, un conductor con más de 20 años de experiencia en rutas largas, había salido de madrugada desde Querétaro con destino a Monterrey. Llevaba en el remolque una carga de maquinaria pesada y tenía calculado llegar a su destino antes del anochecer. Su vida en la carretera estaba marcada por largas horas de soledad, el olor constante a diésel y el sonido ininterrumpido del motor. En el asiento del copiloto, una botella de agua, un termo de café ya medio vacío y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba del espejo retrovisor. Era un regalo de su madre que siempre le decía: «Ella te cuida más que yo misma». Pedro nunca fue un hombre extremadamente devoto, pero respetaba esas palabras y ese objeto que lo había acompañado en miles de kilómetros de viaje. Eran las 10 de la mañana cuando, en un tramo de carretera secundaria, notó algo extraño. El tráfico era nulo, el cielo estaba despejado, pero una ligera neblina comenzó a aparecer en el horizonte. No era densa, pero lo suficiente para opacar un poco la claridad del día. Pedro bajó la velocidad, más por precaución que por miedo, y ajustó sus manos al volante. Mientras avanzaba, un sentimiento raro comenzó a instalarse en su pecho. No era nerviosismo por la conducción ni una sensación física, sino algo más profundo, una mezcla de calma y expectación. Fue entonces cuando, a unos 200 metros, divisó una figura en medio de la carretera. Su primera reacción fue frenar suavemente, pensando que podía tratarse de un peatón, un ciclista o incluso un animal cruzando. Pero a medida que se acercaba, la figura se hacía más clara y más desconcertante. No parecía un trabajador de carretera ni un transeúnte común. Era una mujer, vestida con una túnica rosa que ondeaba suavemente con el viento, y sobre sus hombros caía un manto verde con bordados dorados. No caminaba de lado, sino que estaba parada, firme, con los pies descalzos sobre el asfalto caliente, mirando directamente hacia él. Pedro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su mente buscaba explicaciones lógicas, quizás una representación teatral, una devota que hacía una promesa, alguien que necesitaba ayuda, pero nada justificaba su presencia allí, en medio de una carretera vacía, en plena luz del día. Decidió frenar casi por completo, manteniendo el motor encendido. El corazón le latía con fuerza, y por un momento dudó si abrir la puerta o seguir su camino. Fue en ese instante cuando la mujer levantó ambos brazos, extendiéndolos en señal de bienvenida o protección, y Pedro pudo ver con claridad su rostro. Sereno, con una leve sonrisa y unos ojos profundos que transmitían una paz imposible de describir. Lo que más le impactó fue la luz que parecía emanar de ella. No era un reflejo del sol ni un efecto de la neblina. Era un resplandor dorado, suave pero intenso, que delineaba su figura y hacía que todo alrededor pareciera más tenue. Pedro sintió que el tiempo se detenía. El ruido del motor se volvió distante, como si estuviera bajo el agua, y el mundo entero se redujera a esa imagen frente a él. Instintivamente, bajó la ventanilla y asomó la cabeza. «¿Se encuentra bien?», gritó con voz temblorosa. La mujer no respondió con palabras, pero su mirada y su gesto parecían decirlo todo. «Detente, escucha». Pedro, desconcertado, levantó la mano en un gesto automático, como si respondiera a un saludo o pidiera permiso para acercarse. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Aquella figura era idéntica a la imagen que colgaba de su espejo retrovisor. El mismo manto, el mismo color, el mismo rostro que tantas veces había visto en estampas y cuadros. Solo que ahora no era pintura ni fotografía. Estaba viva, respirando, mirándolo directamente a los ojos. La neblina se volvió un poco más densa, pero curiosamente, la luz que la rodeaba hacía que cada detalle fuera visible. El brillo de los bordados, la textura de su túnica, incluso el leve movimiento de sus labios, aunque él no escuchara sonido alguno. Pedro tragó saliva
y pensó en bajarse del camión. Su instinto de conductor le decía que nunca debía dejar el vehículo encendido y sin vigilancia, pero algo mucho más fuerte le impulsaba a salir. Antes de tomar una decisión, un olor suave y dulce, como a flores recién cortadas, comenzó a llenar la cabina. Era imposible que proviniera de la carretera polvorienta y seca que lo rodeaba. Pedro giró la cabeza un segundo para comprobar el camino detrás de él, y cuando volvió la mirada al frente, la mujer ya no estaba en la misma posición. Ahora estaba unos pasos más cerca, todavía en el centro de la carretera, pero avanzando lentamente hacia él. Sus pasos eran tranquilos, y cada vez que uno de sus pies tocaba el asfalto, Pedro juraría que veía un pequeño destello de luz en el suelo. El conductor sintió que la respiración se le aceleraba y el sudor le perlaba la frente, aunque no hacía un calor excesivo. Todo en él le gritaba que aquello no era normal, pero al mismo tiempo no sentía miedo, sino una mezcla de reverencia y profunda curiosidad. Cuando la mujer estuvo a unos 10 metros del camión, Pedro notó que su corazón se calmaba de golpe. Una sensación de seguridad, como si todo peligro hubiera desaparecido, lo envolvió. La figura se detuvo. Mantuvo sus brazos abiertos y le sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Fue en ese momento, con el sol brillando detrás de ella y la neblina disipándose, que Pedro comprendió que lo que estaba presenciando marcaría su vida para siempre. Pedro no sabía si el mundo había dejado de moverse o si él simplemente había perdido toda noción del tiempo. La figura seguía ahí, en medio de la carretera, con los brazos abiertos y el rostro iluminado por una serenidad imposible de describir. El motor del camión rugía suavemente, pero su sonido parecía distante, como si estuviera escuchándolo desde otra habitación. El aire dentro de la cabina era denso, no por calor, sino por la tensión que llenaba cada centímetro de su cuerpo. La neblina alrededor se había reducido a un halo suave que parecía obedecer a la luz que irradiaba la mujer. Sus ropas, un manto verde con bordados dorados y una túnica rosa, se movían lentamente con la brisa, como si estuvieran suspendidas en un ritmo distinto al resto del mundo. Pedro bajó más la ventanilla, intentando que el aire fresco despejara sus pensamientos. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta verbal. Sin embargo, la mirada de la mujer parecía atravesarlo, como si cada recuerdo, cada pensamiento, estuviera siendo leído en ese instante. Un aroma floral, más intenso que antes, invadió la cabina. No era un olor artificial ni parecido a ningún perfume que conociera. Era fresco, natural, como el de un jardín entero de rosas y azucenas abiertas bajo el sol. Pedro parpadeó, y por un segundo creyó que el asfalto bajo los pies de ella brillaba con diminutas chispas doradas, como si estuviera impregnado de polvo de luz. En ese instante, algo dentro de él cambió. Una sensación de calma lo envolvió por completo. El miedo que había estado apretándole el estómago se disipó lentamente. Sin entender por qué, puso el freno de mano, abrió la puerta y bajó del camión. Sus botas golpearon el asfalto con un sonido hueco que, extrañamente, no se mezcló con ningún ruido de la naturaleza. No había canto de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni siquiera el lejano eco de otro vehículo. Solo él y ella. Pedro dio unos pasos hacia adelante, con las manos ligeramente levantadas, como si se acercara a algo frágil y sagrado. Cada paso parecía costarle el doble, no por peso, sino por la magnitud del momento. Cuando estuvo a pocos metros, pudo ver detalles imposibles desde la cabina. El tejido fino del manto, cada hilo dorado brillando como si fuera luz propia. La suavidad de la tela rosa, que parecía no arrugarse pese al viento, y sus ojos, unos ojos profundos, oscuros, llenos de una ternura que hacía que su pecho se apretara. Fue entonces cuando ella movió ligeramente los labios. No escuchó sonido alguno, pero su mente captó las palabras con claridad, como si fueran pensamientos que no le pertenecían. «Detente, escucha, no temas». Pedro sintió que algo le quemaba suavemente en el pecho,
justo donde colgaba bajo la camisa un pequeño escapulario que llevaba desde joven. Instintivamente, llevó la mano a ese lugar y notó que estaba tibio, como si lo hubiera tenido bajo el sol. «¿Quién es usted?», susurró, aunque ya conocía la respuesta. Ella no respondió con un nombre. En lugar de eso, dio un paso hacia él y extendió una mano, no para tocarlo, sino para señalar hacia la carretera, justo en la dirección en la que él se dirigía. Pedro giró la cabeza y vio nada. Solo el mismo camino recto, vacío. Pero, al mirarlo más fijamente, algo en su interior le gritó que había peligro más adelante. La mujer bajó lentamente el brazo y volvió a abrirlos en señal de protección. El mensaje era claro, aunque no hubiera palabras. Debía detenerse, permanecer, esperar. Pedro sintió un nudo en la garganta. Estaba en plena ruta de entrega. Cualquier retraso le costaría tiempo y dinero. Pero en ese instante, esas preocupaciones se desvanecieron. Algo mucho más importante estaba en juego. La Virgen, porque ya no había duda alguna en su corazón, dio un último paso hacia él, quedando a solo un par de metros. La luz que la rodeaba parecía más intensa, pero no cegadora. Era cálida, reconfortante, como el abrazo de una madre. Pedro sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos y no intentó contenerlas. Sin saber por qué, levantó la mano derecha, imitando el gesto que ella había hecho antes, como si respondiera a un saludo invisible. Y en ese momento, el tiempo volvió a moverse. Un sonido rompió el silencio, un estruendo seco, metálico, proveniente de la distancia. Pedro se giró de inmediato y a lo lejos vio una nube de polvo levantarse en la carretera, justo en el punto donde habría estado en ese preciso instante si no hubiera frenado. Su corazón dio un vuelco. Comprendió al instante. Un accidente, quizás un derrumbe o un choque. No podía distinguir bien desde allí, pero el mensaje era evidente. Ella lo había detenido para salvarlo. Cuando volvió la mirada al frente, la figura aún estaba allí, observándolo, pero ahora con una sonrisa más amplia, como si confirmara que él entendía. Pedro dio un paso hacia adelante, queriendo agradecer, queriendo preguntar tantas cosas, pero en un parpadeo, la luz comenzó a atenuarse. El manto y la túnica parecieron fundirse con la claridad del día, y la figura se desvaneció lentamente hasta no dejar más que el aroma floral y un silencio profundo. El conductor quedó solo en medio de la carretera, con el corazón latiendo a un ritmo distinto, sabiendo que lo que había vivido no era casualidad. Se limpió las lágrimas, respiró hondo y miró el cielo. Nunca antes un tramo de asfalto había parecido tan sagrado. Pedro permaneció inmóvil unos segundos, todavía con el eco del silencio y el aroma floral en el aire. Su respiración estaba agitada y las palmas de sus manos frías. Finalmente, levantó la vista al cielo, murmurando un «gracias» que salió entrecortado. Subió nuevamente a la cabina, cerró la puerta con un golpe seco y se quedó allí, con ambas manos en el volante, intentando asimilar lo ocurrido. Sabía que debía seguir su ruta, pero también tenía claro que algo lo había salvado de un destino incierto. Encendió la marcha lentamente, avanzando despacio, como si temiera romper con el momento sagrado que había vivido. La carretera seguía vacía, la neblina comenzaba a disiparse y el sol volvía a brillar con fuerza. No habían pasado ni 5 minutos de recorrido cuando vio a lo lejos una escena que le heló la sangre. Un camión de carga volcado a un lado de la carretera con parte de la cabina destruida y la mercancía regada por el asfalto. Varias personas estaban reunidas alrededor y un coche patrulla de la policía local bloqueaba uno de los carriles. Pedro estacionó a un lado, con cuidado de no entorpecer el paso, y bajó. El olor a combustible era fuerte, mezclado con el polvo que aún flotaba en el aire. Un oficial se le acercó de inmediato, levantando la mano. «Amigo, no puede pasar por aquí. Estamos trabajando en el rescate». «¿Hace cuánto pasó?», preguntó Pedro con la voz más grave de lo habitual. «Hace apenas unos minutos»,
un accidente grave. El conductor no vio un bache profundo en la carretera, perdió el control y volcó. Si hubiera venido a la velocidad normal, seguro habría terminado igual. Pedro tragó saliva, sintiendo un frío en la espalda. El oficial siguió hablando, pero sus palabras se desvanecieron en un murmullo. La imagen de la Virgen, con los brazos abiertos, se superpuso en su mente al camión destrozado. Un paramédico pasó corriendo, cargando una camilla hacia la ambulancia. Pedro dio un paso atrás observando cómo el equipo de rescate trabajaba. No era morbo lo que lo retenía allí, sino una mezcla de asombro y gratitud. Él podría haber sido el que estuviera en esa camilla. Él podría haber sido el conductor que ahora luchaba por su vida. Mientras miraba, un hombre mayor con sombrero de ala ancha se acercó a él. ¿Vio lo que pasó?, preguntó. Pedro dudó un segundo. No, pero alguien me detuvo. El anciano lo miró con curiosidad. ¿Alguien? Pedro bajó la voz. La Virgen. La vi en medio del camino. Me hizo detenerme. El hombre sonrió, como si no le sorprendiera en absoluto. No es la primera vez que pasa. Esta carretera ha visto cosas que no se explican. Hay gente que dice que la Virgen se aparece para cuidar a los que la llevan en el corazón. El comentario hizo que Pedro se llevara la mano al pecho, tocando el escapulario. No necesitaba pruebas ni explicaciones. Él había visto, había sentido y sabía lo que significaba. Tras unos minutos, los oficiales comenzaron a desviar el tráfico por un camino alternativo. Pedro volvió a su camión, encendió el motor y siguió las indicaciones. El camino secundario era más angosto, rodeado de campos de cultivo y pequeñas casas dispersas. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Recordó cada detalle: la luz dorada, la calma que sintió, el olor a flores, los pasos lentos de la figura hacia él. No había sido una alucinación. Todo había sido tan real como el volante que ahora sostenía. Al llegar a un pequeño poblado, decidió detenerse para tomar un café. Entró en una cafetería sencilla, atendida por una mujer de cabello canoso y sonrisa amable. ¿Viene de la carretera principal?, preguntó ella mientras servía el café. Sí. Pedro dudó antes de añadir. Hubo un accidente, pero yo me detuve antes de llegar. La mujer asintió con expresión grave. Esa curva es peligrosa. Mi hermano murió allí hace años. Dicen que la Virgen a veces aparece para advertir a los conductores. Pedro la miró en silencio, sorprendido de escuchar la misma historia por segunda vez en menos de una hora. No comentó nada más, pero por dentro sintió que aquella confirmación era una caricia directa a su fe. Terminó el café, pagó y volvió al camión. El resto del trayecto lo condujo sin prisa, como si cada kilómetro fuera una bendición. No volvió a ver la figura de la Virgen en la carretera, pero el recuerdo de su presencia lo acompañó todo el camino. Al llegar a Monterrey, entregó la carga y se estacionó en un punto de descanso para camioneros. Antes de bajar, miró por última vez el espejo retrovisor. Allí colgaba la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, moviéndose levemente con la brisa que entraba por la ventanilla. Sonrió, tocó el escapulario y murmuró: «Gracias por salvarme». Esa noche, antes de dormir en la litera de su camión, Pedro escribió en un cuaderno lo que había vivido. No quería que el tiempo borrara ningún detalle. Sabía que algún día contaría esta historia, no para impresionarse a sí mismo, sino para que otros supieran que la fe y la protección divina se manifiestan de formas que muchas veces no entendemos, hasta que nos salvan la vida. Pasaron varios días desde aquel viaje, pero Pedro no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cada vez que subía a su camión y encendía el motor, sentía una especie de silencio reverente antes de arrancar, como si esperara volver a verla en cualquier curva o tramo de carretera. El recuerdo no lo atormentaba. Al contrario, le daba fuerza, le recordaba que estaba vivo por algo más grande que él mismo. En su casa, su madre notó de inmediato que algo en él había cambiado. «Tienes otra mirada», le dijo mientras le servía café.
como si hubieras visto algo que te hizo entender la vida de otra manera. Pedro sonrió, pero no dio más detalles. Sabía que si lo contaba, su madre rompería en lágrimas, y él no quería hacerla revivir el temor de pensar que pudo perderlo. Un par de semanas después, volvió a pasar por la misma carretera, aunque esta vez en sentido contrario. Iba atento, observando cada tramo, buscando el punto exacto donde todo había sucedido. Cuando llegó al lugar, redujo la velocidad y estacionó a un lado. Bajó del camión y caminó hasta el centro del asfalto. Allí se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. No había neblina, ni luz dorada, ni aroma floral, solo el viento moviendo suavemente las hierbas al costado de la vía. Sin embargo, Pedro sentía que no estaba solo. Sabía que aunque sus ojos no pudieran verla, ella estaba allí. De pie en medio de la carretera, recordó el momento exacto en que la Virgen levantó sus brazos para detenerlo. Si no fuera por ese gesto, él no estaría allí, respirando, sintiendo el sol en la piel. Se agachó, tocó el asfalto con la palma de la mano y susurró: «Gracias, madre». Volvió al camión con una sensación de paz profunda. Antes de arrancar, sacó el pequeño cuaderno donde había escrito su testimonio. Lo leyó una vez más y decidió que ya era hora de compartirlo. No importaba si algunos no le creían. Lo importante era que su historia podía salvar vidas, o al menos encender la fe en quienes la escucharan. Esa misma noche, en un punto de descanso para camioneros, Pedro se sentó con un grupo de colegas y comenzó a narrar lo sucedido. Al principio lo miraban con incredulidad, pero a medida que describía cada detalle, la luz, el aroma, el accidente que evitó, el silencio se apoderó de todos. Uno de ellos, un hombre corpulento y de voz grave, se persignó sin decir palabra. Otro confesó que también había tenido una experiencia similar en otra ruta, aunque nunca se había atrevido a contarla. Las horas pasaron y Pedro sintió que, al compartir su historia, revivía la fuerza del momento. No se trataba de impresionar, sino de recordar que, incluso en los caminos más solitarios, hay una mano invisible que nos cuida. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en un punto de referencia en su vida. Cada vez que enfrentaba un problema, grande o pequeño, recordaba esa imagen, la Virgen, de pie en medio de la carretera, con los brazos abiertos, irradiando luz y protección. Era un recordatorio constante de que no estaba solo, de que siempre había un propósito en cada kilómetro recorrido. Pedro no volvió a verla físicamente, pero cada vez que el sol se filtraba entre las nubes en sus viajes, o cada vez que el aroma de flores silvestres se colaba por la ventanilla, su corazón latía con la misma gratitud que aquel día. Y así, con el paso de los meses, entendió que el milagro no había terminado en esa carretera. El verdadero milagro era que, desde entonces, él conducía no solo por trabajo, sino con una fe renovada, con la certeza de que su vida estaba en manos de algo divino. Y tú que estás viendo este video, dime, ¿crees que lo que vivió Pedro fue coincidencia o un milagro? Escribe tu opinión en los comentarios. Me encantará leer tu historia si alguna vez sentiste que algo o alguien te protegió en el momento justo. Y no olvides suscribirte a Revelando la Fe, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca estamos solos en el camino.